¿Y si todo lo que sabes sobre Jesús, sobre la Iglesia y sobre el origen del cristianismo fuera una verdad a medias? ¿Y si la historia más grande jamás contada fuera también la mentira más elaborada y protegida de la historia? Respira hondo, porque estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el corazón de un misterio que ha sido censurado por 2 milenios. Una verdad tan explosiva que, si se revelara, no solo reescribiría los libros de historia, sino que podría provocar un despertar espiritual masivo. Durante siglos has sentido un vacío, una duda, una sensación de que las piezas no encajan. Has mirado a la Iglesia y has sentido que algo se ocultaba detrás de sus muros de piedra y sus dogmas de fe. Hoy, ese muro empieza a caer. Vamos a hablar de lo que fue prohibido, de los evangelios apócrifos que fueron quemados, de las voces que fueron silenciadas y, sobre todo, de la figura que es la llave de todo este secreto, María Magdalena. ¿Por qué la Iglesia le tuvo tanto miedo a una mujer? ¿Qué sabía ella? ¿Qué revelación portaba que amenazaba con derrumbar un imperio religioso antes de que siquiera naciera? No estamos hablando de una simple seguidora. Estamos hablando de una líder espiritual, de la apóstol de los apóstoles y quizás de mucho más. La historia que te contaron la convirtió en una prostituta, la marginó, la silenció. Pero en los textos que fueron declarados herejía, emerge una figura completamente diferente. Una figura tan poderosa, tan cercana a la verdad de Jesús, que su historia tuvo que ser manipulada, su legado tuvo que ser enterrado. Pero la verdad, como una semilla, siempre encuentra la manera de brotar. Y lo que vas a descubrir en este video no es solo una teoría de la conspiración. Son las migajas de pan que nos dejaron los vencidos, los susurros de una profecía que se ha negado a morir. Te lo advierto, lo que estás a punto de escuchar puede ser perturbador. Puede desafiar las creencias más profundas que te inculcaron desde niño. Pero si sientes ese llamado, si tu alma está sedienta de una verdad sin filtros, quédate hasta el final, porque esta no es una simple lección de historia. Es una invitación a tu propio despertar. Al final de este viaje, entenderás por qué esta revelación sobre el linaje prohibido y el origen del poder en la Iglesia puede ser exactamente la pieza que tu espíritu ha estado buscando para sentirse completo, para liberarse de la culpa y el miedo heredados. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre, siempre es liberadora. Antes de dar el primer paso, quiero que hagas algo. Quiero que este acto de ver un video se convierta en una declaración espiritual. Si estás aquí porque buscas algo más, porque estás listo para cuestionarlo todo, escribe ahora mismo en los comentarios: quiero saber la verdad sin filtros. Que tu comentario sea un grito en el silencio, una afirmación de tu coraje. Si estas palabras ya están tocando una fibra profunda en tu corazón, si sientes esa vibración de reconocimiento, deja tu me gusta como señal de que tu alma está presente y escuchando. Y finalmente, suscríbete y activa la campana. Pero no lo hagas por este canal, hazlo por ti. Hazlo por tu despertar para no perderte ninguna de las revelaciones que están por venir. Este es el primer paso. ¿Estás listo para darlo? Vamos a empezar por el principio, por la figura que está en el centro de todo este misterio, María Magdalena. Pero, ¿quién fue ella realmente? La historia que nos contaron, la versión oficial de la Iglesia, es solo la primera capa de una verdad mucho más profunda y en muchos sentidos prohibida. Nos la presentan como una mujer de Magdala, una seguidora fiel de Jesús, de quien, según el Evangelio de Lucas, habían salido 7 demonios. Y aquí empieza el primer juego de sombras. Durante siglos, se nos indujo a pensar que esos demonios eran un eufemismo de una vida inmoral, de prostitución. Pero, ¿y si esa fuera la primera gran manipulación? Los eruditos hoy reconocen que esa expresión se refería a una enfermedad grave, física o mental, de la que Jesús la sanó. No era una pecadora sexual, era una mujer que sufrió y fue curada. Y no solo eso, el texto canónico admite que ella, junto a otras mujeres, sostenía el ministerio de Jesús con sus bienes. Detente a pensar en esto. No era una paria, no era una mujer marginal, era una mujer con recursos, con independencia, una benefactora, una pieza clave en el engranaje del movimiento de Jesús. ¿Por qué entonces la Iglesia se esforzó tanto
en reducir su figura a la de una prostituta arrepentida. ¿Qué era tan peligroso en la verdadera identidad de esta mujer que necesitaba ser ocultado bajo capas de vergüenza y pecado? ¿Qué verdad sobre su poder y su cercanía a Jesús se quiso silenciar desde el inicio? Este es el primer hilo del que vamos a tirar, y te aseguro que nos llevará a un lugar que jamás imaginaste. El despertar a esta realidad apenas comienza. Y aquí es donde la verdad oficial se agrieta por completo. Si nos quedamos solo con los textos que la Iglesia aceptó, los evangelios canónicos, el rol de María Magdalena ya es explosivo. Olvida por un momento la imagen censurada de la pecadora. Los 4 evangelios coinciden en algo monumental. Cuando todos los apóstoles hombres, los supuestos pilares de la fe, huyeron aterrados durante la crucifixión, ella se quedó. Ella estuvo ahí, al pie de la cruz, testigo del final. Y más importante aún, fue la primera persona en llegar a la tumba vacía. Fue la primera en recibir la noticia de la resurrección. La primera. A ella se le dio el encargo más importante de toda la historia cristiana: anunciar a los apóstoles que Jesús había vuelto de la muerte. Por esta razón, los propios padres de la Iglesia la llamaron Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. ¿Entiendes la magnitud de esta revelación? La primera apóstol no fue Pedro, no fue Juan, fue una mujer. Y esta verdad, aunque escrita en sus propios libros, ha sido sistemáticamente minimizada. ¿Por qué? Porque amenaza la estructura de poder puramente masculina que se construyó después. La figura de una mujer como líder espiritual y primera testigo del milagro fundacional era una profecía viviente de un cristianismo diferente, uno que fue deliberadamente traicionado. Esta fue la verdad que la Iglesia intentó enterrar para siempre. El hecho de que esta poderosa líder espiritual fuera transformada en una prostituta es quizás el acto de manipulación más descarado de la historia. Pero lo que la Iglesia no pudo controlar fue lo que se encontró después. Durante siglos creímos que la versión oficial era la única. Pero en 1945, en Nag Hammadi, Egipto, unos campesinos desenterraron una jarra de arcilla que contenía una biblioteca de textos prohibidos, evangelios apócrifos que habían permanecido ocultos por más de 1600 años. Y en estos textos, el verdadero rol de María Magdalena estalla en 1000 pedazos, exponiendo un secreto guardado con un celo aterrador. En estos evangelios gnósticos, ella no es solo una seguidora, es la discípula más avanzada, la que entendía las enseñanzas más profundas de Jesús, la receptora de una revelación privada y espiritual. En el Evangelio de María, que lleva su nombre, se narra una escena que es pura dinamita. Tras la partida de Jesús, los apóstoles están paralizados por el miedo, y es ella, María, quien los consuela, quien les da fuerza. Entonces, comparte con ellos las enseñanzas secretas que Jesús le confió a ella y solo a ella. La reacción de Pedro es brutal y reveladora. Lleno de celos, la desafía. ¿Habló él realmente en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿La prefirió a nosotros? Este no es un simple debate. Este es el eco del choque de dos mundos, el de la religión institucional, jerárquica y masculina de Pedro, contra el de la conexión directa, la sabiduría interior y el liderazgo espiritual femenino representado por Magdalena. Este texto apócrifo nos muestra la encrucijada que se silenció, el camino que se censuró. Y esto fue apenas el comienzo del secreto. El misterio se vuelve aún más denso y personal cuando abrimos otro de estos textos prohibidos, el Evangelio de Felipe. Aquí las palabras usadas para describir la relación entre Jesús y María Magdalena son tan íntimas que sacudieron los cimientos de la teología tradicional. El texto dice que ella era la compañera de Jesús, utilizando la palabra griega koinonos. Esta palabra es mucho más que amiga o seguidora. Puede significar pareja, consorte, una socia en un nivel increíblemente profundo. La implicación de una unión, ya sea física o espiritual, es innegable. Pero el Evangelio va más allá, con una frase que ha sido el epicentro de un debate oculto durante décadas. Afirma que el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Imagina el impacto de estas palabras.
un beso en la boca, un acto de intimidad y afecto supremo. Claro, los académicos debaten si este beso era un símbolo de la transmisión de la gnosis, del conocimiento secreto, un ritual espiritual. Pero incluso si fuera así, ¿qué clase de conocimiento tan profundo y transformador se transmite de una forma tan íntima? ¿Y por qué los otros apóstoles sentían celos, no de un amor romántico, sino del acceso privilegiado que ella tenía a la verdad más oculta de Jesús? Este evangelio apócrifo no nos da una respuesta simple, nos abre la puerta a un misterio mucho más grande sobre la naturaleza de su vínculo, un secreto que la Iglesia no podía tolerar. Lo que descubrirás ahora puede sacudir las bases de tu fe. Y aquí llegamos a la ironía más grande, al giro final que revela la manipulación más profunda de todas. Los que defienden un linaje de sangre, una descendencia física de Jesús, usan precisamente estos evangelios apócrifos como su principal prueba. Señalan la palabra compañera, el beso en la boca, y dicen, ahí está, eran una pareja, tuvieron hijos. Pero al hacer esto, cometen un error garrafal o quizás una manipulación consciente. Ignoran la esencia misma de la filosofía gnóstica, el corazón espiritual de estos textos. Para los gnósticos, el mundo físico, el cuerpo, la materia, eran una prisión, una creación corrupta de un Dios inferior. La salvación no venía a través de la vida terrenal, sino a través de la gnosis, el conocimiento espiritual para escapar de la cárcel del cuerpo. La procreación, el acto de crear más cuerpos y atrapar más almas en este mundo material, era visto como algo profundamente problemático. Entonces, ¿cómo es posible que los mismos textos que desprecian el mundo físico y la reproducción sean la prueba de un linaje de sangre? Es una contradicción total. Usar una filosofía antimaterial para probar una teoría puramente materialista es el engaño definitivo. Nos hace preguntar, ¿quién está manipulando qué? ¿Acaso la verdad oculta no es sobre un linaje de sangre, sino sobre una verdad espiritual tan potente, una profecía de despertar interior tan radical, que tuvo que ser distorsionada y convertida en una historia de carne y hueso para que pudiéramos siquiera empezar a comprenderla? El verdadero secreto podría ser mucho más grande de lo que nadie nos ha contado. Si la verdad sobre María Magdalena no era la de una prostituta, sino la de una líder espiritual con acceso a una revelación prohibida, ¿cómo llegamos a la historia de un linaje, de una descendencia física? Aquí es donde el misterio espiritual se tuerce y es secuestrado para convertirse en una conspiración terrenal, una historia de sangre, poder y tronos. La idea de que el Santo Grial no era una copa, sino el sang real, la sangre real de un hijo de Jesús y María Magdalena, es una de las teorías más seductoras y peligrosas de nuestro tiempo. La leyenda nos cuenta que una Magdalena embarazada huyó a las costas de Francia, llevando en su vientre el secreto más grande de la historia. Esta imagen es poderosa, romántica, y apela a nuestro deseo de justicia para su figura manipulada. Las leyendas medievales francesas, de hecho, hablan de su llegada a la Provenza, pero se centran en su vida como santa, como evangelizadora, como una ermitaña dedicada a la penitencia y la contemplación. En ninguna de estas antiguas crónicas, en ninguna, se menciona un hijo, ni una palabra. Esa parte de la historia, la del linaje, es una invención mucho más reciente. Fue en el siglo XX cuando este antiguo relato espiritual fue hackeado, reescrito y convertido en el thriller conspirativo que hoy todos conocen. Una verdad manipulada para servir a un propósito muy diferente al del despertar. Y aquí es donde se construyó el mayor engaño de la historia moderna. La piedra angular de toda esta teoría del linaje, la organización que supuestamente protegió este increíble secreto durante siglos, es el Priorato de Sion. Una sociedad secreta tan poderosa y antigua que contó entre sus grandes maestres con mentes como Leonardo da Vinci, Isaac Newton y Víctor Hugo. Suena impresionante, ¿verdad? Suena a una verdad oculta y guardada por los hombres más brillantes de la historia. Esta es la historia que nos han vendido en libros y películas, la que ha capturado la imaginación de millones. Pero ahora, prepárate para la verdad cruda y documentada. El Priorato de Sion es una farsa. No fue una orden fundada en la época de las Cruzadas.
en 1099. Fue una modesta asociación registrada legalmente en Annemasse, Francia, en el año 1956. Su fundador no fue un cruzado, sino un hombre llamado Pierre Plantard, un ciudadano francés con delirios de grandeza y aspiraciones de ser reconocido como el rey perdido de Francia. Toda la estructura, toda la conspiración del linaje que ha fascinado al mundo se apoya en una sociedad secreta inventada hace poco más de 60 años por un hombre que quería ser rey. Esta es la verdad prohibida que los bestsellers no quieren que sepas. La sociedad secreta más poderosa del mundo nunca existió. El despertar espiritual a veces implica demoler los mitos que nos han entretenido, pero que nos mantienen ciegos. Toda la conspiración se basa en un engaño. Pero ¿cómo pudo un fraude tan moderno parecer tan antiguo y creíble? Porque sus creadores fueron astutos. Pierre Plantard y sus cómplices fabricaron una serie de documentos falsos, los llamados dossiers secrets, y los depositaron estratégicamente en la Biblioteca Nacional de Francia. Crearon genealogías inventadas que lo conectaban a él, Plantard, con los antiguos reyes merovingios y, por extensión, con el supuesto linaje de Jesús. Listaron a todos esos grandes maestres famosos para darle un prestigio que su mentira no merecía. Fue un acto de manipulación genial y audaz. Crearon una fuente primaria falsa para que futuros investigadores la descubrieran, y el mundo cayó en la trampa. La gente quería creer en este secreto, quería creer que la Iglesia había ocultado algo tan monumental, pero la verdad es que el único gran encubrimiento aquí fue el de Plantard, y su mentira tuvo un final. En 1993, bajo juramento ante un juez, el propio Pierre Plantard confesó. Admitió que lo había inventado todo, que el priorato de Sion era una fantasía, que las listas de maestres eran falsas. El castillo de naipes se derrumbó. Sin embargo, el mito ya era más poderoso que la realidad. La revelación de este fraude fue censurada por el ruido mediático de la ficción. La mentira sigue vendiendo millones, mientras la confesión de su creador duerme en los archivos judiciales. Y por si el fraude no fuera suficiente, la ciencia vino a dar el golpe de gracia. Una vez que el pilar del priorato de Sion se desmorona, toda la teoría del sang real queda suspendida en el vacío, sin una sola prueba real que la sostenga. Piénsalo bien. Ningún texto antiguo, ni los canónicos, ni los evangelios apócrifos gnósticos, habla de un hijo. Ni uno. Incluso ese famoso fragmento de papiro llamado El Evangelio de la Esposa de Jesús, que causó un revuelo mundial hace unos años, fue desenmascarado por científicos como una falsificación moderna, escrita con tinta de hollín, fabricada con técnicas actuales. La sed por esta historia es tan grande que la gente está dispuesta a forjar pruebas, pero el golpe definitivo vino del campo de la genética. Los defensores de esta teoría afirman que los reyes merovingios de Francia eran los descendientes de este linaje judío de Oriente Medio. Pues bien, en 2006 se realizó un análisis de ADN a los restos de una reina merovingia del siglo VI. ¿El resultado? Su linaje genético era puramente europeo. No había ni un solo rastro de ascendencia de Oriente Medio. La ciencia, la fría y dura ciencia, echó por tierra la premisa central de la leyenda. Este es un momento clave en nuestro despertar. Aceptar que una historia hermosa y romántica puede ser simplemente falsa. La verdad a veces no es lo que queremos oír, pero es la única que nos puede hacer libres. Pero si toda esta historia del linaje es una mentira moderna, significa que no hay ningún secreto. Aquí es donde la investigación se pone realmente interesante. Hemos desenmascarado un fraude del siglo XX, una teoría de la conspiración construida sobre cimientos de arena. El priorato de Sion es una farsa, los documentos son falsos, la ciencia lo desmiente. La historia de la sangre real, que ha vendido millones de libros, es un mito moderno. Punto. Pero la caída de este mito no cierra la puerta. Al contrario, la abre a una pregunta mucho más profunda y perturbadora. Si la historia del linaje es una distracción, una cortina de humo, ¿qué es lo que está ocultando? ¿Por qué se inventó? Es posible que esta elaborada mentira moderna haya sido, sin quererlo, una forma de desviar nuestra atención del verdadero secreto, de la auténtica verdad prohibida,
Quizás el miedo de la Iglesia nunca fue a un niño, a un heredero de carne y hueso. Quizás su terror era a algo mucho más poderoso, una idea, una revelación espiritual, una profecía sobre el verdadero poder que yace dentro de cada ser humano, un poder que no necesita intermediarios, ni papas, ni sacerdotes. La caída de la mentira del sang real no es el final del camino, es el comienzo de la verdadera búsqueda, porque lo que la Iglesia realmente censuró es mucho más revolucionario que un simple linaje. Hemos desmantelado la mentira moderna de la sangre real, pero la pregunta central de la conspiración sigue en el aire. ¿Pudo el Hijo de Jesús y María Magdalena convertirse en el primer obispo? Para responder a esto, tenemos que viajar al corazón mismo de la estructura de la Iglesia, a los cimientos de su poder. Debemos entender cómo se transmitía la autoridad en esos primeros años, en ese amanecer del cristianismo antes de que se convirtiera en una institución. En las primeras décadas, no existía la jerarquía rígida que conocemos hoy. No había un papa, ni cardenales, ni obispos con sus mitras doradas. Las comunidades eran guiadas por un consejo de ancianos, de supervisores, un liderazgo más horizontal, más comunitario. Era un movimiento espiritual, no un imperio. Y sí, en Jerusalén, el líder más prominente era Santiago, conocido por todos como el hermano del Señor, un familiar de sangre de Jesús al frente de la comunidad más importante. Aquí está el misterio, la pista que podría haberlo cambiado todo. ¿Por qué este hecho, tener a un pariente de Jesús en el poder, no estableció una dinastía? ¿Por qué no se creó un linaje sagrado, una sucesión de sangre a partir de ahí? La Iglesia tuvo la oportunidad de basar su liderazgo en la familia de su fundador, y sin embargo, tomó un camino radicalmente diferente. Se silenció esa posibilidad. Se optó por un modelo distinto, uno que le daría un control que un linaje de sangre jamás podría ofrecer. El silencio terminó. La verdad sobre la creación del poder en la Iglesia acaba de salir a la luz. A medida que avanzaba el siglo II, todo empezó a cambiar. Ese movimiento espiritual, libre y diverso, comenzó a enfrentar dos amenazas mortales. Por un lado, la persecución brutal del Imperio Romano. Por otro, algo que la Iglesia temía aún más, una explosión de ideas internas, de otras interpretaciones del mensaje de Jesús. El gnosticismo, con su promesa de una revelación directa y personal, se expandía como el fuego. Cada individuo podía tener su propia conexión con lo divino. Y ante este caos de libertad espiritual, la naciente institución reaccionó con miedo, y el miedo la llevó a buscar el control absoluto. Fue entonces cuando se forjó el arma más poderosa de su arsenal, la figura del obispo monárquico. El liderazgo plural fue aniquilado y reemplazado por un solo hombre con autoridad total sobre cada comunidad, un solo guardián de la doctrina, un solo administrador de la gracia, un solo canal hacia Dios. El obispo no fue una evolución natural, fue una invención estratégica, una herramienta para imponer un orden, para construir un muro contra cualquier verdad que no fuera la oficial, la única verdad censurada y aprobada por ellos. La creación del obispo fue el primer gran acto de centralización del poder, el momento en que un movimiento de liberación espiritual comenzó a convertirse en una religión de control institucional. Y aquí es donde la manipulación se vuelve una obra de arte. Pero ¿cómo legitimar a este nuevo líder solitario? ¿Cómo convencer a todos de que solo él tenía la autoridad, especialmente cuando los gnósticos afirmaban tener enseñanzas secretas del propio Jesús? La respuesta de la Iglesia fue una genialidad estratégica, una jugada maestra de la que dependen hasta el día de hoy. Inventaron el concepto de la sucesión apostólica. Es una idea simple y devastadoramente efectiva. Afirmaron que la autoridad de Jesús no se transmitió a través de un conocimiento oculto o de la sangre, sino a través de una cadena pública e ininterrumpida. Jesús eligió a los apóstoles impusieron sus manos y nombraron a los primeros obispos, y esos obispos a los siguientes, y así sucesivamente, en una línea directa hasta el presente. Fue la creación de un linaje, sí, pero no un linaje de sangre, sino un linaje de poder. Un linaje que solo la propia institución podía validar y controlar. Con esta doctrina
Podían señalar a cualquier líder gnóstico y decirle: tus revelaciones son privadas, son secretas. Nuestra autoridad es pública, es rastreable. Fue el arma definitiva para declarar cualquier otra forma de espiritualidad como ilegítima, como una herejía. La verdadera conspiración no fue ocultar un linaje de sangre, sino inventar un linaje de poder, y esa estructura es la que sigue en pie. Esto fue lo que la Iglesia nunca quiso que supieras sobre el origen de su poder. Ahora mira los dos modelos frente a frente, y la verdad se vuelve cegadora. Por un lado, tienes la idea de una sucesión hereditaria, basada en la sangre. Un modelo basado en un secreto, en un linaje oculto, algo privado y difícil de verificar. Por otro lado, tienes el modelo de la Iglesia, la sucesión apostólica, una cadena de nombramientos públicos, de rituales, de una autoridad conferida por la propia institución. ¿Cuál de los dos modelos es más efectivo para construir un imperio global y duradero? La respuesta es obvia. Un linaje de sangre es incontrolable. ¿Quién decide si la sangre es pura? ¿Qué pasa si hay múltiples herederos? Pero un linaje de poder, donde los líderes actuales eligen a sus sucesores, es un sistema de control perfecto. La Iglesia no tuvo que ocultar un sistema hereditario, simplemente lo hizo irrelevante al crear uno mucho más eficiente para sus propios fines. La autoridad ya no venía de ser hijo de, sino de ser nombrado por. El poder ya no se heredaba, se otorgaba. Este es el verdadero secreto de los orígenes de la Iglesia. Fue una revolución corporativa. Se reemplazó una posible monarquía espiritual basada en la sangre de Jesús por una oligarquía burocrática basada en el poder de la propia Iglesia. Y esto nos lleva a la revelación final, la que desmonta toda la premisa. Ahora que entiendes esto, la idea de que un hijo de Jesús fuera el primer obispo se vuelve un imposible lógico, una contradicción en sus propios términos. El sistema del episcopado fue diseñado desde su origen para que la sangre no tuviera ningún valor. La autoridad de un obispo no venía de su genealogía, sino de su ordenación dentro de la cadena de mando de la Iglesia. Por lo tanto, aunque Jesús hubiera tenido un hijo, y ese hijo hubiera sido el ser más santo y sabio del planeta, bajo el sistema que la Iglesia estaba creando, no habría tenido ningún derecho al poder. Su linaje de sangre habría sido teológicamente inútil. Y esta revelación nos lleva al verdadero corazón de la conspiración, al verdadero temor de la institución. La Iglesia no temía a un niño, temía la idea que representaba su supuesta madre, María Magdalena. Temía la gnosis, la profecía de un despertar espiritual que no necesita mediadores. Temía la verdad prohibida de que cada ser humano puede tener una conexión directa con lo divino, sin necesidad de obispos, rituales o edificios. Ese fue el verdadero evangelio que fue censurado. La historia del linaje es una cortina de humo. La verdad oculta es tu propio poder espiritual. Y lo que veremos a continuación, cómo eligieron qué libros contarían su historia y cuáles serían quemados, te demostrará hasta qué punto llegó ese miedo. Hemos visto que el linaje de sangre fue una mentira moderna y que la estructura de la Iglesia fue diseñada para rechazarlo. Así que ahora llegamos al corazón de la conspiración, la acusación de que la Iglesia deliberadamente ocultó la verdad, quemando cientos de evangelios para crear una historia que le conviniera. Y el lugar donde supuestamente ocurrió este crimen histórico es siempre el mismo, el Concilio de Nicea en el año 325. La imagen es potente. El emperador Constantino y un grupo de obispos decidiendo por votación qué libros serían sagrados y cuáles serían prohibidos, decidiendo si Jesús era un hombre o un Dios, y lanzando a las llamas cualquier texto que contara un secreto incómodo. Esta escena está grabada en nuestra cultura, repetida en novelas y documentales, pero es una de las mayores y más descaradas mentiras de la historia. El Concilio de Nicea no tuvo nada que ver con elegir los libros de la Biblia. Nada. El tema ni siquiera estaba en la agenda. El propósito real de Nicea era resolver una crisis teológica interna, la controversia arriana, sobre la naturaleza exacta de la divinidad de Cristo. El resultado fue un credo, no una Biblia. La idea de que fue un gran cónclave para censurar la verdad es una ficción total.
un ancla falsa creada para que la teoría de la manipulación parezca más creíble. La verdad del encubrimiento es mucho más sutil y mucho más profunda que un simple evento de quema de libros. La Biblia no fue creada en un día, fue forjada en el fuego lento de los siglos. Entonces, si no fue en Nicea, ¿de dónde salió la Biblia que conocemos? La respuesta es menos dramática, pero mucho más reveladora sobre cómo funciona el poder. La formación del canon del Nuevo Testamento no fue una decisión de un día para otro. Fue un proceso lento, orgánico, que duró casi 400 años. No fue tanto un acto de selección como de reconocimiento. Imagina cientos de comunidades cristianas primitivas esparcidas por todo el imperio. Cada una leía y veneraba los textos que sentía más auténticos, los que resonaban con la enseñanza oral que habían recibido. Con el tiempo, un consenso empezó a surgir. Ciertos escritos, como los 4 evangelios que conocemos, eran usados en todas partes, desde Roma hasta Antioquía. Se sentía en ellos la autoridad de la primera revelación. Los líderes de la iglesia primitiva simplemente formalizaron lo que la mayoría de los creyentes ya había aceptado. Aplicaron criterios como ¿fue escrito por un apóstol o alguien cercano a ellos? ¿Está de acuerdo con la fe fundamental que todos compartimos? ¿Es universalmente aceptado? Así, la lista de 27 libros se fue consolidando gradualmente, no como una imposición, sino como el reflejo de una fe compartida. O al menos, esa es la historia oficial. Porque la pregunta real es, ¿qué fe fue la que se impuso sobre las demás? Y aquí es donde descubrimos la verdadera guerra santa, el conflicto que lo definió todo, la exclusión de los evangelios gnósticos, de esos textos apócrifos que nos hablan de una María Magdalena poderosa y de un Jesús revelador de misterios. No fue una simple decisión editorial. No se hizo porque contuvieran un secreto sobre un matrimonio o un hijo. Se hizo porque contenían una versión del cristianismo tan radicalmente diferente, tan opuesta a la que estaba construyendo la iglesia institucional, que ambas no podían coexistir. Era una guerra de realidades, una batalla por el alma misma del mensaje de Jesús. Por un lado tenías la fe apostólica, que se convertiría en la ortodoxia, un único Dios bueno que creó un mundo bueno. Un Jesús que era verdaderamente humano, que sufrió, murió en una cruz y resucitó físicamente para pagar por los pecados del mundo. Es una historia de salvación que viene de fuera, de un acto divino de redención. Una historia donde la institución, la iglesia, se convierte en la administradora indispensable de esa salvación. Un sistema basado en la fe y la obediencia a una autoridad externa. Una verdad que se te entrega, no una que descubres. Esto fue lo que la iglesia nunca quiso que supieras. Ahora mira al otro lado del campo de batalla. Contempla la verdad prohibida del gnosticismo. Esta no era solo una teología, era una profecía sobre el despertar humano. Para los gnósticos, el mundo material no era una buena creación, sino una prisión, un error cósmico creado por un Dios inferior e ignorante. Y nosotros, los seres humanos, somos chispas divinas, fragmentos del verdadero Dios, atrapados en estas cárceles de carne. En esta visión, Jesús no vino a morir por nuestros pecados para salvar al mundo. Vino a despertarnos para que pudiéramos escapar del mundo. No era un salvador sacrificial, era un guía espiritual, un portador de la gnosis, el conocimiento secreto e iluminador que activa la chispa divina en nuestro interior. Este Jesús no te pide fe ciega, te pide que recuerdes quién eres. No te ofrece el perdón a través de una institución, te ofrece la liberación a través del conocimiento interior. Es la diferencia entre ser un cordero de un rebaño o ser un Dios que ha olvidado su propia divinidad. Es la máxima expresión del empoderamiento espiritual. Si esta verdad resuena en tu alma, si sientes el llamado a un despertar sin intermediarios, a una conexión directa sin dogmas, hazlo ahora, no por este canal, sino por tu alma que quiere despertar. Comenta ahora mismo: estoy listo para la verdad que escondieron. Por lo tanto, no fue un encubrimiento, fue una conquista. La exclusión de los textos apócrifos no fue un acto de miedo a un secreto familiar de Jesús. Fue un acto de guerra ideológica. La facción que creía en la iglesia,
en la jerarquía, en la salvación externa, la que se convertiría en la Iglesia Católica Romana, ganó la guerra. Y como todos los vencedores de la historia, escribieron la historia oficial y quemaron las bibliotecas de los vencidos. No estaban escondiendo un hecho, estaban aniquilando una posibilidad. Estaban borrando del mapa una versión del cristianismo que hacía a la propia Iglesia innecesaria. El evangelio gnóstico, con su llamado al despertar individual, era la amenaza definitiva para una institución basada en el control colectivo. El verdadero secreto censurado no es que Jesús tuviera una esposa. El verdadero secreto prohibido es que tú no necesitas a la Iglesia para encontrar a Dios, porque el reino, como decían esos mismos textos apócrifos, siempre ha estado dentro de ti. Y esa verdad es mucho más peligrosa para cualquier poder establecido que cualquier linaje de sangre. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los siglos, a través de textos canónicos y evangelios prohibidos, a través de leyendas medievales y fraudes modernos. Empezamos con una pregunta que prometía desvelar el mayor secreto de la historia. ¿Dio a luz María Magdalena al primer obispo? Y ahora, con todas las piezas sobre la mesa, la respuesta es clara y contundente. No, no hay ninguna evidencia histórica creíble. La teoría del linaje sagrado no es una verdad antigua que emerge a la luz, es un mito moderno, construido sobre los cimientos fraudulentos del priorato de Sion. La idea de un hijo obispo es una imposibilidad histórica, ya que la propia estructura de poder de la Iglesia, la sucesión apostólica, fue diseñada para hacer irrelevante la sangre. Y la noción de que el Concilio de Nicea fue una gran conspiración para ocultar esta verdad es una ficción. Hemos desmantelado el mito, pero esto nos deja con una pregunta mucho más importante y mucho más relevante para nuestro despertar espiritual. Si es una mentira, ¿por qué millones de nosotros sentimos que es verdad? ¿Por qué esta historia, a pesar de todo, se niega a morir? La respuesta a esta pregunta revela más sobre nosotros y nuestra época que sobre la propia historia. Y aquí es donde la verdad se vuelve personal. La razón por la que este mito es tan poderoso es porque habla directamente a las heridas y a los anhelos de nuestra alma moderna. Vivimos en una era de profunda desconfianza hacia toda forma de autoridad. Desconfiamos de los gobiernos, de las corporaciones y para muchos especialmente de las instituciones religiosas. La historia de un gran encubrimiento por parte de la Iglesia, una manipulación de 2 milenios para proteger su poder, no es solo una teoría, es la validación de un sentimiento que muchos llevamos dentro. Resuena con nuestra sospecha de que nos han mentido, de que nos han controlado, de que la verdad espiritual ha sido secuestrada para fines terrenales. Creer en el linaje prohibido es un acto de rebelión. Es una forma de decirle a la estructura de poder: ya no tienes el monopolio de la verdad. Ya no eres el único intermediario entre yo y lo divino. Este mito, aunque falso, se ha convertido en una poderosa herramienta para que la gente reclame su soberanía espiritual, para iniciar un despertar lejos de la mirada vigilante de la religión organizada. Es la historia perfecta para una generación que ha perdido la fe en las instituciones, pero no la fe en que existe una verdad más profunda. El silencio terminó. La reina olvidada ha regresado. Y en el corazón de esa rebelión late una verdad aún más profunda: la necesidad de restaurar lo femenino sagrado. Durante 2 milenios, la espiritualidad occidental ha sido abrumadoramente patriarcal. La figura de María Magdalena es el ejemplo más doloroso de esta represión. Vimos cómo la apóstol de los apóstoles, la líder espiritual, fue deliberadamente transformada en una prostituta arrepentida, una figura censurada y domesticada. El mito del linaje sagrado, más allá de su veracidad histórica, es un acto de justicia poética. Es un intento colectivo de nuestra conciencia de sacar a Magdalena del exilio al que fue condenada. La rescata de la vergüenza, la limpia de la calumnia y la coloca en el lugar que le corresponde, como la igual, la compañera, la consorte, la portadora de la más profunda revelación de Jesús. Este mito es una profecía moderna que clama por el equilibrio. Responde a una sed espiritual desesperada por una figura divina femenina, por una diosa,
por un modelo de poder espiritual que no sea exclusivamente masculino. Quizás la gente se aferra a esta historia no porque crea en un linaje de carne y hueso, sino porque sus almas reconocen la verdad de una unión sagrada que fue brutalmente rota. Pero hay una seducción más, una que nos habla de nuestro propio deseo de ser especiales. ¿Por qué nos fascinan tanto las teorías de la conspiración? Porque nos ofrecen un atajo hacia la iluminación. Nos dan la sensación de poseer un conocimiento secreto, una gnosis moderna, que nos eleva por encima de las masas dormidas. Creer que conoces la verdad oculta sobre Jesús y la Iglesia te convierte en un iniciado, en alguien que ha visto detrás del velo. Es una forma de sentirte único, inteligente y espiritualmente avanzado. La teoría del Sangreal, con su complejidad, sus pistas en el arte, sus sociedades secretas y sus textos apócrifos, es el rompecabezas perfecto para el buscador moderno. Resolverlo, o creer que lo has resuelto, te da una sensación de poder y control en un mundo que a menudo parece caótico e incomprensible. Es, en esencia, la misma promesa que hacían los antiguos gnósticos, la salvación a través de un conocimiento especial. Este mito no solo reescribe la historia, reescribe nuestra propia identidad, nos convierte de simples seguidores a guardianes de un secreto que puede cambiar el mundo. Y ese es un papel que a todos nos encantaría jugar. Y así, la ficción se hizo más fuerte que la realidad. Al final, la persistencia de este mito se debe al poder innegable de una buena historia. Obras como El Código da Vinci no presentaron sus teorías en un aburrido tratado académico. Las envolvieron en un thriller trepidante, lleno de acción, misterio y romance. Mezclaron hechos históricos, leyendas y el fraude de Pierre Plantard de una manera tan magistral que para millones de lectores fue imposible distinguir la línea entre la realidad y la ficción. Convirtieron una farsa en un hecho documentado a través del poder de la narrativa. Nos dieron una búsqueda del tesoro que podíamos seguir, un misterio que nos hacía sentir como detectives de la verdad. Y esa experiencia es mucho más satisfactoria emocionalmente que la cruda y a veces decepcionante realidad histórica. Hemos llegado al final de este análisis y hemos separado los hechos del mito. Hemos visto cómo una historia falsa puede revelar verdades profundas sobre nuestros anhelos. Ahora que la manipulación ha sido expuesta, nos quedamos con una verdad más desnuda, más desafiante. La pregunta ya no es qué ocultó la Iglesia, sino qué vamos a hacer con nuestro propio poder espiritual ahora que sabemos que nunca nos fue arrebatado. Hemos llegado al final de este viaje, pero es el verdadero comienzo del tuyo. Empezamos buscando un linaje de sangre, un secreto oculto en la historia, y en el camino descubrimos que el verdadero secreto era mucho más profundo y personal. Descubrimos que la teoría del Sangreal es un mito moderno, sí, pero un mito que actúa como una flecha, señalando una herida, una verdad mucho más antigua que fue violentamente suprimida. La verdadera verdad prohibida no es un niño que la Iglesia ocultó, sino el poder espiritual que reside dentro de ti y que la Iglesia te enseñó a no reconocer. La gran revelación no es un secreto genealógico, es el entendimiento de que la divinidad no es algo que se hereda por la sangre, sino algo que se despierta en el alma. La historia de la conspiración de la sangre es la cáscara. La verdad de tu propio poder soberano es la joya que había dentro. Ahora has visto cómo se construyó la mentira. Has visto cómo se forjó una sociedad secreta de la nada, cómo se libró una guerra teológica para aniquilar una visión del cristianismo que te empoderaba, y cómo se manipuló la historia para crear una estructura de control. El velo ha sido rasgado. Ya no puedes no saber lo que ahora sabes, y eso te deja en un lugar nuevo, un lugar de poder y de elección. Así que te hago la pregunta más importante de todas, la que definirá tu camino a partir de este momento. Ahora que sabes esto, ¿puedes seguir creyendo como antes? ¿Puedes volver a mirar los símbolos, los dogmas y las historias de la misma manera, sabiendo lo que hay detrás? Este es tu momento. El momento de elegir si este conocimiento se queda en una simple curiosidad intelectual o se convierte en el catalizador de tu transformación. Si este viaje ha encendido la llama de tu despertar, si te sientes listo o lista para vivir sin los velos del miedo y la obediencia, quiero que hagas una última declaración.
Que sea tu pacto contigo mismo. Escribe ahora en los comentarios con toda la fuerza de tu intención: estoy listo para la verdad que escondieron. Tu comentario es un ancla, una afirmación de que has elegido el camino del despertar. Suscríbete y activa la campana, porque nuestra búsqueda no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Hay tantos secretos más por revelar, tantas cadenas más por romper, y no te detengas ahora. El impulso es crucial. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y continúa desentrañando la siguiente pieza del rompecabezas. No dejes que esta llama se apague. Aliméntala. Continúa tu despertar. Ahora.